Hablemos de cómo dibujar un ojo. Muy frecuentemente vemos algunas personas que al dibujar un ojo hacen esto. Es un error muy común querer dibujar el iris completamente. Hay quienes podemos hacer esto. Dibujamos el ojo. Entendemos que el iris está un poco cubierto y ponemos justo en el centro de esta distancia la pupila. Otra cosa que hacemos también muchas veces es que la parte de arriba del ojo la hacemos exactamente igual que la parte de abajo del ojo. Aquí ponemos el iris y la pupila, todo perfectamente centrado. Y cualquiera de estas cosas está mal. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Muy bien, veamos esto. Si nosotros viéramos un corte transversal de nuestro ojo, veríamos cómo es que el ojo está cubierto completamente por el párpado, sale un poco aquí la protuberancia del ojo, esto de aquí es el iris y esto de aquí es la pupila. Muy bien, como podemos ver, no se ve completamente descubierto el ojo aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Veamos. Vamos a borrar un poco aquí esto. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Muy bien, yo tengo que tomar en cuenta que mi ojo, pues es un globo, casi una esfera perfecta. Y si esta esfera estuviera viendo justamente de frente, tendríamos justo en el centro el iris. Justo en el centro del iris tendríamos la pupila. Este es nuestro órgano ocular. Esto no va a cambiar, esto va a estar así siempre. Lo que se mueve o moviliza es el párpado que cubre esto. El párpado generalmente viene desde aquí, cubre esta parte y no se extiende hasta esta parte de acá. Y es muy raro que la parte del párpado inferior esté igual de distante del lagrimal que está el párpado superior. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente esta parte es un poco más corta, lo cual a veces va a hacer que movilice un poco mi lagrimal hacia abajo. Todo esto, claro, va a depender del lado hacia donde esté viendo el modelo y nosotros vamos a observar muy bien esto. Pero generalmente esto es así. ¿Qué sucede si yo dejo completamente descubierto? Veamos, si dejo completamente descubierto el iris. Bueno, pues tendremos una expresión sorprendida. ¿Qué pasa si cubro un poco la pupila con el párpado? Tenemos una expresión adormilada, falta de interés, o perdida en alguna parte del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Siempre debe de estar descubierta, una vista normal, siempre debe de estar descubierta completamente la pupila, pero la pupila queda dentro del centro del iris, no en el centro del área que está descubierta. Lo subimos un poco aquí. Casi siempre, de hecho, está muy unido a lo que es la pupila, el párpado. Una persona mayor, a veces se le empieza a colgar esta parte del párpado y se alcanza a ver casi por completo el círculo de la parte de abajo de
el iris. Pero esto no es nada más para personas mayores. Puede ser que esté viendo hacia arriba, etcétera. Por ejemplo, si estuviera haciendo esto, bajamos el lagrimal y ya vemos cómo la persona voltea hacia arriba. Vamos a poner una vista relajada, normal, viendo hacia el frente. Hacemos esto. Invado un poco la parte del iris, pero no por completo, y tengo cuidado de poner la pupila que está justo en el centro de esta área de aquí. Yo visualizo el círculo completo y al visualizar el círculo completo del iris, yo ubico la pupila. Aquí me queda una vista relativamente relajada. Ahora, esta parte de aquí, como es un pozo, es un hueco, en donde aquí ya no hay luz, esta parte generalmente es muy oscura. La luz generalmente, no siempre, pero la gran mayoría de las veces viene desde una área arriba de donde está el ojo. Entonces viene por aquí, hace que el párpado proyecte cierta sombra sobre el ojo. Además de esto, este hueco de aquí recibe la luz de una forma diferente. Exagerando, tenemos aquí la córnea y el iris hace una especie de cuenca. La luz aquí se va a ver diferente, va a chocar en esta parte en vez de si fuera convexa, chocaría por acá arriba. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si viene la luz por acá, el párpado está proyectando un poco de sombra sobre el iris y sobre todo el ojo. Aquí mucho, muy leve. Pero en la parte de abajo generalmente queda iluminada. ¿Cómo yo puedo lograr esto con un lápiz o con un color? Primero doy una capa muy clarita, muy delgada de lápiz. Doy una capa muy, muy delgadita a todo esto, sin mucha presión. Una capa un poco más aquí. Y se fijan, aunque tenía líneas, ahorita estoy casi desapareciéndolas, con un poquito de sombra en todas partes. Muy, muy clarito. Voy a tomar una lija, como siempre cuando estoy dibujando, tengo que estar lijando frecuentemente la punta de mi lápiz y limpiarla muy bien para que siga soltando material y se adhiera mejor al papel. Doy una segunda mano, cuidando que no queden rayas. Así que, sin hacer presión, sigo con la misma graduación de lápiz, es un lápiz HB. Y voy en círculos para evitar hacer líneas. Pero si se fijan, no me estoy yendo a lo más oscuro de golpe porque tengo que ir armando capas. Una vez que ya tengo casi completo esto, puedo cambiar de graduación de lápiz a uno más arriba, que sea como un B o un 2B, o puedo con este mismo dar ligeramente poca más presión sin lastimar el papel. Así que voy a lijar de nuevo mi punta con una lija de dibujo o una lija de agua. Para que siga soltando material.
Muy bien, ahora voy a hacer un poco más de presión, pero muy ligera. Y voy a ir trabajando mayor oscuridad. Muy bien, ahí vamos. En un momento dado podríamos decidir, si tenemos una luz muy intensa, dejarla descubierta de una vez. Fíjense qué fácil se levantó el lápiz porque como no hice presión, no tuve necesidad de meterle mucha presión. Con una gomita de dibujante se levantó perfecto. Puedo dejar esa área sin dibujar, respetarla, para no batallar después para sacar la luz. Es momento de oscurecer también aquí un poco más. Y como esta parte de aquí es una cuenca, es decir, aquí todo se empieza a ir como una especie de embudo hacia adentro de la pupila, estas partes de aquí también tienen un poco de sombra. Entonces, oscurezco un poco la orilla, y cada vez menos porque aquí está pegando directamente la luz. Entonces aquí no da tanta luz, no se proyecta tanta sombra. Perdón, al revés, aquí da mucha luz y no se proyecta sombra. Hacemos esto de acá también. Muy bien. Y ya vemos cómo se va dando más profundidad en el ojo. Aquí podemos sacar unas pequeñas líneas desde la pupila hacia afuera para dar un poco de efecto de vista. Las orillas del ojo hacia la esclerótida, hacia la parte blanca del ojo, nunca quedan definidas, siempre se quedan muy borrositas. Aquí doy un poco más de luz. Y aquí voy dando un poco de sombra también porque esta área realmente no es completamente blanca. Un poquito de sombrita aquí. Y ya empiezo a trabajar lo que es el párpado. Como pueden ver, no estamos utilizando casi nada de líneas, sino nada más masas de luz y de sombra. Muy suave, vamos avanzando. Y las pestañas es lo último que se pone porque son un complemento, no nos van a ayudar a mejorar el ojo. Si tú no tienes una buena estructura de tu ojito, las pestañas no te van a servir para nada. Hasta que no tengas, es como querer ponerle betún a tu pastel. Si no tienes un buen pan abajo que estructura el pastel, se te va a venir abajo. Entonces primero estamos dando la forma al pan para poder poner ese betún que se ve tan lindo y que adorna también. Aquí podemos dejar este espacio en blanco. Voy a poner un poquito más de sombra aquí para poder hacer un contraste con esta área, un claro oscuro. Y lograr que esto se vea más realista.
Unas líneas, un achurado nos pueden ayudar también a dar un efecto. Generalmente aquí es un poco más gruesa la sombra y se pierde con la sombra del párpado de abajo. El nacimiento de las pestañas en la parte de abajo también nos ayudan a dar cierta sombra. Entonces nosotros separamos un poquito esa sombra de la línea del párpado. Y antes de poner pestañas también tenemos que preparar el área con un sombreado que nos va a coger esas líneas que vamos a hacer a manera de pestañas. Y ahorita, aunque todavía no está terminado nuestro trabajo, ya se empieza a ver realista. Como pueden ver, no necesitamos de muchos detalles para hacer un trabajo que se vea bastante real, sino más bien entender masas de luz y de sombra y cómo aplicar claroscuros. Incluso nosotros podemos oscurecer un poquito aquí, un poco más, y esto también, al dejar borrosas estas líneas, nos va a ayudar a dar la sensación como de gelatinoso que tiene el ojo. Podemos avanzar todavía más. Primero preparamos el área para las pestañas con una sombra. La línea del párpado también la hacemos en áreas, según sea el caso, y lo vamos a observar en nuestro modelo, habrá áreas un poco más gruesas y unas un poco más delgadas que nos van a dar la sensación del párpado muy liso, muy juvenil, muy viejo, etcétera. Pero nunca una línea tal cual. Fíjate cómo la línea se hace aquí más gruesa y más pesada, y aquí es muy ligera. La línea de las pestañas en esta área se mezcla con el nacimiento de las pestañas de acá abajo. Y a veces aquí hay una continuidad en este párpado que proyecta una pequeña sombra que, dependiendo de la edad, va a ser muy pronunciada o va a ser muy suave. Estoy dando un poco más de oscuridad aquí para seguir dando la sensación de las pestañas y para preparar el área en caso de que yo quiera dibujarlas. Pero es muy importante también suavizar las orillas, que no quede marcado, sino que haya un pequeño degradado desde la orilla hacia acá para que se vea real. A veces un error también que cometemos muy común es querer dejar completamente blanca el área de la esclerótida, cuando en realidad también está en sombras y no tendría por qué quedar tan pronunciada. Un poco más de contraste. Observa cómo el contraste lo hago en el centro y no en las orillas. No estoy haciendo líneas. Aquí podemos continuar para hacerlo aún más real y obviamente más extensa esta área. Ahorita lo dejaremos
en esta parte. Vamos a poner algunas pestañas. Voy a hacer esto. Hago presión aquí y levanto hacia arriba sin hacer presión. En las áreas que están más cercanas al lagrimal son más pequeñas y según se van alejando van haciendo más grandes. Pero nunca van a ser parejas, nunca van a ser lisas, sino que tienen que ir perdiendo, se tienen que ir levantando el lápiz para que quede una sensación de que se va adelgazando. Y nunca son del mismo tamaño. Entonces, aquí son muy pequeñitas, aquí casi no se ven. Y conforme se van moviendo, mueve la dirección y son un poquito más largas. Y a veces aquí incluso se bajan, no quedan hacia arriba. Muy bien, este es el inicio para terminar un ojo que se vea bien. Todavía le falta mucho trabajo. Aquí le estoy dando un poquito de luz para insinuar la luz de las pestañas y que se vaya todavía más hacia atrás el ojo. Y bien, este fue un breve demo de cómo podemos iniciar un ojo. No está terminado, pero creo que te aclara bastantes dudas de cómo te puede quedar bien si quieres tú practicar.